Hola amigos y bienvenidos al nuevo curso .NET 8 MVC. En este nuevo curso Máster en ASP.NET Core MVC es el curso donde aprenderás a desarrollar cualquier tipo de aplicación web mediante proyectos prácticos desde cero hasta un nivel avanzado utilizando la última versión de ASP.NET 8. Vamos a ir desde los fundamentos, la historia y evolución de .NET, instalación de herramientas, creación de un proyecto, seguridad, middleware, routing, tag helpers, data annotations y vamos a tener un video donde te explicaré acerca de las versiones de .NET. Después de los fundamentos vamos a desarrollar el primer proyecto, vamos a hacer un CRUD con Entity Framework Core. En todo el curso trabajaremos con Entity Framework Core, que es el ORM para interactuar con nuestra base de datos. El objetivo de este capítulo es tener un primer contacto para aquellos que apenas se inician y entenderlo de manera práctica. Realizaremos una aplicación utilizando .NET MVC, un CRUD que nos va a permitir realizar las 4 operaciones de crear, leer, actualizar y borrar datos entre .NET 8 y una base de datos. ¿Sí? Para la parte de la base de datos vamos a utilizar Microsoft SQL Local DB, vamos a utilizar Entity Framework Core como motor o ORM de bases de datos. Muy bien, aquí tenemos una captura del proyecto CRUD, que es el proyecto más básico, pero nos va a permitir tener los fundamentos necesarios para todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Muy bien, vamos al proyecto 2, que es el Block Core. Este es el proyecto más avanzado del curso y sobre el cual trabajaremos usando lo aprendido en el capítulo anterior. Consiste en la creación de un blog completo con la parte administrativa, parte frontal, es decir, para el usuario público con diferentes entidades o tablas y relaciones en nuestra base de datos. Para este proyecto usaremos SQL Server. Muy bien. Vamos a ver aquí en este proyecto en profundidad la creación y configuración del sistema de autenticación, autorización, Identity. Hablo del proyecto Block Core. Vamos a la creación de un proyecto web profesional desde cero hasta terminarlo. Trabajaremos con modelos, controladores, vistas y vistas parciales. Utilizaremos también data annotations, tag helpers, middleware, rutas. Y cuando tengamos que mostrar los datos de varias tablas, aprenderemos a usar las vistas de modelos o view models. Aprenderás también cómo personalizar y añadir más campos al Identity en todo el sistema de registro, acceso y perfil de usuario. Aprenderás a trabajar de manera moderna y profesional utilizando Repository Pattern o patrón de repositorio y unidades de trabajo o Unit of Work en inglés, lo que permitirá crear aplicaciones seguras, escalables, sin código duplicado y optimizadas para pruebas de funcionalidad y unitarias. Aprenderás qué es y cómo usar el DataSync o siembra de datos, aprenderás a implementar un buscador de artículos con paginación y aprenderás a implementar una paginación de artículos en la página de inicio. Este es el proyecto más complejo, el más robusto, pero nos va a permitir aprender muchísimas cosas de las que hemos mencionado aquí. Muy bien, aquí tenemos una captura del proyecto realizado enteramente con .NET 8. Como podemos ver, tenemos la barra de navegación, el buscador, el link de acceso, el link de registro. Tenemos un slider completamente administrable para cargar las imágenes y poderlas pasar. Tenemos aquí los últimos artículos que van a estar paginados, día 6 artículos por cada página. Aquí tenemos la paginación, un banner y el pie de página. Muy bien, recuerden que dependiendo del acceso, cuando una persona accede, porque vamos a tener un sistema de autenticación y autorización con roles, entonces dependiendo de lo que pueda hacer el usuario le van a aparecer aquí los contenidos. Vamos a ver cómo proteger los controladores y demás. También tendremos un proyecto enfocado a lo que es el Database First, porque hasta aquí todos los proyectos eran con Code First, es decir, que a partir del código yo genero la base de datos, las tablas, los campos, las restricciones y validaciones y también los registros en la misma. A eso se le llama Code First porque partimos desde el código hacia la base de datos. Ahora, como parte de este máster, también es necesario enseñar la forma inversa de hacerlo, la manera tradicional, que es cuando diseñábamos primero la base de datos y a partir de esta base de datos con sus relaciones, campos, tablas y demás, partimos y nos generamos el código para poder crear una aplicación que use esta base de datos. A esta metodología o a este enfoque se le conoce como Database First. El enfoque Database First es una metodología de desarrollo de aplicaciones que se centra en diseñar y construir la base de datos primero y luego
generar el código de la aplicación en función de la estructura de la base de datos. Vamos a ver qué es el enfoque Database Fields, vamos a ver a revisar la base de datos y la configuración, que te las dejo para que podamos partir desde una base de datos. Vamos a ver qué es la ingeniería inversa en Database Fields y después vamos a ver que es una manera de hacerlo comúnmente, pero hay una mejor manera, que es hacer ingeniería inversa en Database Fields personalizada, indicando yo dónde quiero que queden los modelos, el contexto, donde quiero que quede todo de manera ordenada. Vamos a ver cuál es la metodología de trabajo para Database Fields y qué pasa si más adelante en la base de datos se agrega una nueva tabla. Les voy a explicar todo esto de manera detallada. Después del proyecto de Database Fields, esta es la imagen que tenemos. La idea es que tengamos una base de datos aquí en SQL Server, MySQL o cualquier proveedor y pasarla a modelos y entidades en nuestra aplicación .NET 8. Muy bien, vamos a seguir y vamos a ver aquí el otro proyecto, que sería un cotizador con dropdowns anidados. El objetivo principal de este proyecto es aprender a crear 3 dropdowns o campos de selección anidados, es decir, que cada dropdown se llene con las opciones dependiendo de la selección del anterior. Todo esto usando bases de datos y tecnologías con .NET 8, Entity Framework Core, JavaScript, jQuery y Ajax. Entonces, tenemos un selector que es la sucursal y a partir de lo que yo seleccione aquí se van a cargar la lista de opciones en categoría. Si yo no selecciono nada en sucursal se desactiva categoría y asimismo dependiendo de lo que yo seleccione en categoría van a aparecer los productos relacionados a esa categoría. Si yo no selecciono nada en producto se desactiva, si yo no selecciono nada en categoría se desactiva el selector de productos. Esto es algo que a lo largo de las diferentes actualizaciones que ha tenido el curso, muchos estudiantes me han solicitado un dropdown anidado y con base de datos. Esto está todo con base de datos, es decir, la sucursal se lee desde la base de datos las opciones, lo mismo para categoría y lo mismo para producto. ¿Listo? Este es el objetivo, hacer un dropdown anidado y que estén relacionados entre sí. Aquí lo he hecho con 3, pero puedes expandir el proyecto para utilizarlo en 4 o 5 dropdowns más anidados. Es muy simple, según el código que te voy a explicar y lo que vamos a aprender, y también tendrás acceso al código fuente. Después de esto vamos a seleccionar la aplicación de Block Core, que es la más robusta, y te voy a enseñar cómo publicar esta aplicación en Azure. Para esto vamos a utilizar Azure App Service. Te voy a enseñar cómo migrar primero la base de datos de local a remoto en Azure y cómo publicar esta base de datos y cómo crear nuestra aplicación como un App Service y conectarla con la base de datos. Todo esto lo vamos a ver en detalle, paso a paso y bien explicado. Muy bien, vamos a tener unos tutoriales bono. El objetivo de estas clases es la creación de proyectos puntuales para resolver posibles situaciones que se presentan en el día a día de nuestro trabajo como desarrolladores. Vamos a ver cómo crear un proyecto con .NET 8 y MySQL, que básicamente es el mismo código, simplemente el mismo código del CRUD anterior, pero aquí nos vamos a conectar a MySQL para que como desarrollador tengas todas las opciones de poderte conectar a diferentes proveedores de bases de datos. Vamos a ver cómo crear y usar un procedimiento almacenado. Si no te gusta usar Entity Framework Core, también te voy a enseñar cómo implementar un procedimiento almacenado, y vamos a ver cómo utilizar el plugin jQuery Autocomplete. Vamos a ver cómo enviar correos con el plugin MailKit y mucho más. Mi nombre es José Andrés Montoya, soy el creador y administrador de Render2Web, una plataforma de educación online en diferentes áreas del desarrollo y tecnología. También soy instructor socio de Udemy. Recuerda que el curso tiene una garantía de devolución de 30 días del 100% de tu dinero, pero te aseguro de que te gustará el curso y más que gustarte, te ayudará en tu día a día como desarrollador. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora. Iniciamos en el próximo video.